Esa dulce sonrisa de mi hija, mientras me entregaba la taza de chocolate caliente, debería haberme alertado. Pero fue el olor, amargo metálico como el de almendras rancias, lo que me heló las venas antes de que mis labios tocaran la bebida. Con un gesto casi imperceptible cambié la copa por la de David, mi yerno, que había quedado intacta sobre la mesa mientras él no estaba. 20 minutos más tarde un grito inhumano atravesó el silencio de la cocina, un sonido tan visceral que me sacudió hasta la médula. David se retorcía en el suelo, salía espuma de su boca y tenía los ojos muy abiertos como pozos sin fondo. Marina, arrodillada a su lado, gritó de desesperación, o eso parecía. Pero había algo en esos ojos, una frialdad calculadora que nunca antes había visto, escondida detrás de las lágrimas perfectamente medidas. Mientras mis manos temblaban por el shock y la brutal revelación que se instaló en mi mente, llamé al 911. Hombre con convulsiones, posible envenenamiento, tartamudeé, mientras Marina repetía, entre sollozos teatrales, no puede morir, mamá, por favor haz algo. Tengo 67 años. Crié sola a una niña destrozada, que llegó a mí a los 5 años, con el pelo casi blanco y una mirada perdida que me partió el corazón. Nunca imaginé que, décadas después, esa frágil niña se convertiría en una mujer capaz de maquinar mi muerte con la misma precisión con la que cierro un balance contable. Y sin embargo, mientras ella representaba su duelo, mi mente analítica comenzó a unir las piezas que nunca habían encajado, porque había insistido tanto en que bebiera el chocolate de inmediato, caliente y delicioso. ¿Por qué había preparado 3 tazas, si David nunca bebió la bebida en la tarde? ¿Y por qué, en medio de ese caos, no corrieron lágrimas reales por su rostro? La ambulancia llegó en 8 minutos que parecieron una eternidad. Mientras se llevaban a David, uno de los rescatistas le preguntó qué había ingerido. Chocolate caliente, respondí automáticamente antes de corregir, en realidad, lo hizo. Yo no terminé el mío. ¿Quién lo preparó? El chico bajo la mirada de la máscara verde se volvió hacia mí. Señalé a Marina, que ahora lloraba convincentemente mientras la camilla rodaba por el pasillo. Mi hija, dijo. Escribió algo y pidió quedarse con los restos. Ella se ofreció a recoger las tazas, pero para mi sorpresa, yo me mostré firme, lo haré yo misma. Solo en la cocina, examiné las 3 tazas como si fueran evidencia de un crimen. El mío, que originalmente estaba frente a mí, estaba vacío y enjuagado. El de David, del que solo había tomado un sorbo, tenía un residuo espeso y pegajoso en el fondo. El tercero, intacto, mostraba una extraña película aceitosa en la superficie. Separé los restos en botellas, etiqueté cada una y las guardé en mi bolso, dirigiéndome al hospital con una distancia calculada, como si llevara dinamita. Mientras conducía, mi memoria retrocedió 30 años. Marina llegó a mi vida cuando ya había renunciado a la maternidad, a los 37 años, tras perder a Oleg en un accidente. Después de un año de silencio, decidí adoptar. La trabajadora social fue clara: Nadezhda es una niña especial. Sobrevivió a un incendio, perdió a sus padres, no puede hablar. Necesita una madre paciente. Esa noche de invierno, una figura diminuta con cabello platino y ojos azules inusualmente grandes entró en mi casa sosteniendo un osito de peluche maltratado. Me arrodillé para estar a su altura. Soy Nadezhda, susurró. ¿Es esta mi casa ahora? Cuando su manita fría tocó mi cara, algo en mí se rompió, no de dolor, sino de un amor tan abrupto que dolía. Sí, respondí llorando descaradamente. Soy tu madre. Los primeros meses fue la viva imagen de la hija perfecta, cariñosa, agradecida, llamándome mami con una naturalidad que parecía haber nacido con nosotros. Pero pronto llegaron las señales. Una semana después de llegar, mi gata Princess fue encontrada muerta en el patio trasero. Debe haber comido algo malo, gimió Marina, mientras enterramos al gato. 2 semanas después el pez flotaba boca arriba. La comida estaba caducada, explicó, sugiriendo que compráramos más para no estar tan triste. Un mes después el perro del vecino murió envenenado. Las coincidencias suceden, me convencí mientras acariciaba el pelo de la niña que horas antes había jugado con el animal. La primera advertencia real sonó cuando Marina cumplió 8 años. Mi hermana Karina vino de visita con regalos. Es hermosa, comentó, mirando a la niña saltar la cuerda en el jardín. Pero esos ojos te ponen la piel de gallina. Parece que nos están evaluando.
Esa noche Karina terminó en el hospital con vómitos incontrolables. Qué extraño, murmuró Marina con una calma inquietante. Comimos lo mismo, pero ella se enfermó. Karina nunca regresó. Estoy muy ocupada, explicó. Fingí creer, aunque ya se había apoderado de mí una sombra de duda. En la escuela los accidentes se multiplicaron. A la edad de 10 años Marina empujó accidentalmente a un compañero de clase por las escaleras, lo que le provocó un yeso y meses de recuperación. Fue por accidente, mamá. Se tropezó, gritó en mi regazo con una desesperación que me hizo defenderla ante el director, a pesar de los testigos. No lo entiendes. Sufrió un trauma, argumenté, más para convencerme a mí mismo que a ellos. Era más fácil cerrar los ojos que admitir que mi hija podría ser teso. En el hospital, mientras Marina se aferraba a mi brazo como lo hacía cuando era niña, temerosa de la oscuridad, le pregunté secamente, ¿qué le pusiste al chocolate? Su rostro cambió. No por sorpresa, no por negación. Pero algo mucho peor, el reconocimiento de que por fin, el juego había terminado. La transformación de su rostro fue más rápida que un abrir y cerrar de ojos. Por un segundo, bajo la máscara de la hija perfecta, apareció algo frío y calculador y, en un instante, volvió a expresar la misma perplejidad fabricada. ¿De qué estás hablando, mamá? Era chocolate, leche, azúcar. Su tono era ligero, casi condescendiente. ¿El olor a almendras amargas? Estás en shock. En estas situaciones, la mente crea asociaciones extrañas. No discutí. Me callo. Porque por primera vez comprendí que ya no era esa madre ingenua, capaz de dejarse manipular con palabras bonitas y miradas suplicantes. Yo era una mujer de 67 años que de repente vio con claridad cristalina la criatura que había creado durante los 30. Fue entonces cuando se acercó el médico con cara de cansancio y voz seca de quien ha visto demasiado, estado muy grave. Se sospecha una intoxicación aguda. Fijó sus ojos en mí. ¿Qué bebió? Chocolate caliente, respondí. ¿Quién lo preparó? Mi hija. Escribió todo y miró hacia arriba. Huele a almendras amargas, ¿no? Lo fue, confirmé. Marina se volvió hacia mí como si la hubiera apuñalado. Mamá, ¿cómo puedes? Estaba atendiendo al médico, explicó con la voz temblorosa en los lugares correctos, como una estudiante ejemplar recitando una lección memorizada. Pero tú también ibas a beber, intentó acorralarme. ¿Por qué te lastimaría? Entonces recordé cómo ella había insistido en que lo bebiera mientras aún estaba caliente, mientras su propia taza permanecía intacta sobre la mesa. Por ley, estamos obligados a informar a la policía. En caso de sospecha de envenenamiento, la investigación es automática. La sangre abandonó el rostro de Marina tan rápidamente que escuché que algo dentro de mí se rompía, una última fibra de ilusión materna, suave y frágil, que se deshizo para siempre. En el vestíbulo de urgencias, donde las lámparas goteaban una lluvia fría y eléctrica, aparecieron dos desconocidos, una mujer de mediana edad y un hombre más joven, ambos vestidos de civil pero con ese aire inconfundible de quien sabe cavar hasta encontrar huesos. La mujer mostró su identificación, investigadora Kuznetsova. Y este es el agente Ivanov. Marina dio un paso adelante como si hubiera estado esperando ese momento. Marina Melnikova, confirmó Kuznetsova. Sí. Pregunta. Te lo contaré todo. Su voz temblaba en puntos estratégicos, como la de una actriz bien ensayada. Sobre la bebida que tomó su marido antes de enfermarse. Chocolate caliente. Para mí, para mi madre y para él. ¿De dónde vienen los ingredientes? Supermercado cerca de casa. Chocolate en polvo, leche, azúcar. ¿Cuándo fueron comprados? Esta mañana. ¿Alguien además de usted ha tenido acceso a ellos desde entonces? No. Estaban en mi cocina. ¿Alguien ha estado hoy en tu casa además de ti, tu marido y tu madre? No. Ivanov se volvió hacia mí con un tono casi casual, ¿y bebiste el chocolate? No, respondí sintiendo el peso de la mirada de Marina, una mezcla de gratitud envenenada y un escalofrío que me heló la columna. Creo que confundí las tazas. Fui descuidado. Exhaló casi imperceptiblemente como alguien que escapa por poco de una trampa. Los investigadores intercambiaron una mirada.
Se conservaron los restos del líquido. Sí, dije. Se los entregaré. Cuando llevaron a Iván a la UCI y terminaron las preguntas de esa noche, Marina de repente se aferró a mí, como lo hacíamos cuando ella era pequeña y tenía miedo a la oscuridad. Mamá, vamos a mi casa. Tengo miedo. ¿Y si regresa quien envenenó a Iván? En 3 décadas era la primera vez que me invitaba a quedarme con ella por iniciativa propia. Acepté. Pero por razones muy distintas a las de ella. Su casa de 3 pisos con su césped inmaculado y su sendero de piedra pulida, brillaba como un escenario preparado para ocultar la podredumbre. La mayor parte de ese lujo procedía de herencias de matrimonios anteriores, algo que siempre había sabido, pero que hasta entonces había preferido ignorar. Me instaló en la habitación de invitados del 2.º piso y se retiró a sus habitaciones. Me quedé allí escuchando el tic-tac del reloj de la pared, el crujido lejano de las tablas del suelo, hasta que el silencio se hizo tan denso que podía oír el tiempo pasar. Esperé hasta que su respiración detrás de la pared se volvió lenta y profunda. Entonces me levanté. Actuar en la cocina era como diseccionar el informe de otra persona, metódico, sin prisas, paso a paso. Chocolate en polvo normal. Leche fresca. Azúcar cristal. Y en la parte trasera de un armario cerrado con cinta adhesiva apenas perceptible, detrás de cajas de pizza congelada, una pequeña botella de vidrio sin etiqueta con cristales blancos en el fondo. Lo abrí con cuidado, inspiré y el mismo olor dulce y mortal de esa noche invadió mis fosas nasales, eliminando cualquier duda. Guardé la botella en mi bolso. En el cajón, bajo unos guantes de goma, encontré una jeringa de insulina, delgada y sin envoltorio. Ni siquiera necesitaba ocultar este. Luego la oficina de Iván en el 1.er piso. Era contador, todo fue limado con precisión quirúrgica. Abrí una carpeta, extractos bancarios. Se alineaban columnas de retiros de efectivo semana tras semana, no cantidades modestas, cientos de miles de rublos, siempre en efectivo. ¿Por qué? Encendí el cuaderno. No busqué contraseñas ni archivos ocultos, simplemente abrí los últimos documentos. Entre las hojas de cálculo, un borrador de correo electrónico dirigido a Mark Melnikov, San Petersburgo. Mark, si me pasa algo, no es un accidente. Marina me está envenenando poco a poco. Hace meses que siento náuseas, debilidad, siento la cabeza como algodón, siempre después de lo que ella prepara. Hago como que me lo como y lo tiro cuando ella no lo ve. Estoy retirando dinero, creo que está planeando algo grande. Tengo miedo de confrontarla, ya ha amenazado a mi madre. Marina no es quien parece. Hay cosas en esta casa que te harán me estremezco. Si muero repentinamente exige una investigación. No la dejes escapar. Mis manos temblaban como si pertenecieran a otra persona. Cerré la libreta, doblé el papel con los montos de los últimos retiros y lo guardé en mi bolsillo, a modo de prueba, como un hilo de Ariadna. Fue entonces cuando recordé el 3.er piso. Arriba está mi oficina para documentos importantes, solía decir, siempre con la puerta cerrada. Subí las escaleras. La cerradura era sencilla, sin alarma, solo un discreto candado. Pasé los dedos por el marco, una vieja costumbre de quienes saben que la gente esconde las llaves donde menos las espera. En la parte superior del marco de la puerta, unidos por un pequeño trozo de cinta casi invisible, estaban. Con un ligero toque de mi uña, el llavero cayó en mi palma. Inserté la llave en la cerradura con la misma precaución que quien sostiene una verdad a punto de explotar. El clic seco del mecanismo fue como un disparo. Al otro lado de esa puerta, mi vida se dividiría entre el antes y el después. No era una oficina. Era un archivo metódico de la vida de otras personas. Cajas apiladas, carpetas etiquetadas con fechas y nombres, todo organizado como registros hospitalarios o expedientes de un verdugo. Encendí la luz y me quedé paralizado. Mi corazón latía tan fuerte que temí que resonara en las paredes. En los estantes superiores, documentos banales, pólizas de seguro, testamentos, correspondencia con abogados. Pero a medida que bajaba, los archivos se volvían más pesados. Certificados de defunción. Saqué una carpeta. En la portada, la letra impecable de Marina, Roman Karneev. En su interior, copia de la póliza donde ella era la única beneficiaria, solicitudes a la compañía de seguros, y el certificado de defunción, insuficiencia renal aguda.
Cerré los ojos por un segundo. Durante años les dijimos a todos que Roman había muerto en un accidente automovilístico 6 meses después de su boda. Fue la fábula que repetí como un mantra. Pero allí en el papel amarillento estaba la pura verdad, él no había chocado el auto. Lo habían apagado. Al lado, otra carpeta, Fyodor Grinjov. Política. Pago. Exámenes. Insuficiencia cardíaca fulminante. Y abajo un cuaderno en papel cuadriculado. Lo abrí por la mitad y leí, moviendo mis labios en silencio, porque mi voz se negaba a salir. 15 de marzo de 1998. Primera dosis de arsénico en el desayuno. Síntomas, náuseas. Lo atribuimos a una indigestión. 22 de marzo. Aumentó la dosis. Se lo mencionó al médico, lo descartó como estrés. Elemento que se va a tachar de una lista. A continuación, otra carpeta, esta con aún más notas clínicas. Digitalis tachado con letras precisas, dosis calculadas, intervalos medidos, observaciones registradas como si fuera una rata de laboratorio. Y el desenlace redactado con la misma mano firme, paro cardíaco. Sin sospechas. Pago confirmado. Lo había vuelto a comprar, como quien devuelve un producto defectuoso a la tienda. Sentí los párpados pesados, pero obligué a mis ojos a permanecer abiertos y entonces la vi. Una carpeta con el nombre de mi madre. Nadezhda. El plan definitivo. Dentro todo a lo que ella no debería tener acceso, copias de mi testamento, extractos bancarios meticulosamente ordenados por fecha e institución, tablas con saldos que yo nunca había sumado del todo. Las cifras saltaron como cuchillos, unos 120 millones de rublos, si la aritmética no engaña. Y allí, superpuesta a los papeles, había una póliza de seguro de vida por valor de 25 millones, con mi firma. Una firma que no recordaba haber dado, pero con fecha, número de póliza y una nota escrita a mano, activo. Prioridad. Debajo hojas de papel sueltas con elementos marcados, alimentación controlada. Deterioro gradual, 6 meses. Medicamentos alternativos. Diagnóstico, insuficiencia cardíaca / riñón. Silencio. Y en rojo brillante fresco como la sangre, una sola palabra, acelera. Mi madre había empezado a sospechar. ¿La solución? Dosis letal de cianuro. Chocolate caliente. La culpa es del cocinero. Mis rodillas golpearon el suelo. Estaba respirando pesadamente como si hubiera corrido kilómetros, mientras esa palabra en rojo me quemaba la retina. Los dedos chocaron con algo duro, otra caja, esta vez con una etiqueta infantil garabateada, tutela. Levanté la tapa y encontré fotocopias de procesos antiguos, recortes de periódicos y protocolos amarillentos. En la primera página, un titular, el fuego destruye la residencia. La familia muere quemada. Una pareja. Ambos identificados. A continuación, los certificados donde la edad de Marina Topet, a veces 8, a veces 12, a veces 16, saltaba entre las fechas como un espejo roto. Y un recibo, servicios prestados J. Nayib. $50.000. Más 700.000, ajuste de documentos. Al lado, una fotografía en blanco y negro de una casa reducida a escombros, con el tejado derrumbado como una boca abierta. Y finalmente una nota escrita con su letra, tan seca que se me cerró la garganta, encontré cerillas en la cocina. Esperé a que durmieran. El olor era bueno como el de una hoguera. Todo estaba en silencio. El dibujo del niño, una casa y llamas. Abajo con escritura aplicada, soy libre. Cerré la caja con ambas manos, no por miedo a que alguien me viera, sino porque no podía soportar mirar más. 30 años dándome una explicación ya hecha a un niño destrozado por la tragedia y allí, en mi escritorio, dentro de mi corazón, en cada rincón de mi vida, otra palabra se abrió como una herida, depredador. Allí no hubo ninguna fractura. Hubo cálculos. Deseoso. El dolor ajeno como herramienta, nada más. Elegí lo imprescindible, los cuadernos, el plano final, copias de mis documentos, algunas páginas sueltas y el seguro de 25 millones. Todo esto fue a la bolsa, junto con frascos de la despensa y una jeringa. El resto lo dejé intacto, tal como estaba.
Apagué la luz, giré la llave en la cerradura y fue entonces cuando lo oí. Un suave crujido procedente de abajo. Una escalera. Me quedé helada, con la mano todavía en el frío pomo de la puerta. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentir el pulso en mi garganta. Otro crujido. Devolví la llave a su escondite debajo de la cinta adhesiva, apreté la bolsa contra mi cuerpo y corrí. Logré llegar a mi habitación, tirarme en la cama, girar mi rostro hacia la pared y regular mi respiración antes de que se abriera la puerta. «Mami, ¿no estás durmiendo?» Su voz era melosa, pero conocía ese tono, el mismo que usaba para calmar a los perros antes de darles veneno. Fui al baño, respondí con la voz ronca por el sueño, como todas las mujeres de mi edad a las 3 de la mañana. «Está bien, Marina. Dormir. Un descanso». El peso de la colcha moviéndose, el olor de la costosa crema que se puso en las manos. Y ese extraño frío en el aire, como si hubieran abierto el frigorífico y nunca más lo hubieran cerrado. «Descansa, mami», dijo. «Mañana por la mañana tenemos cita con el doctor COVID. Necesitamos partir pronto». La puerta se cerró. Me quedé allí tumbada, contando los latidos de mi corazón, sabiendo una cosa: por la mañana tendría que responder a una llamada de la investigadora Kuznetsova. Y esperaba ser el primero en hablar. Al amanecer salí al balcón para respirar un poco, el tiempo suficiente para llamar a Kuznetsova mientras Marina se duchaba. «Es Arlova», susurré. «Necesito verla urgentemente». «Tengo». Se me quebró la voz, «tengo discos. Y un plan para matarme». Del otro lado, un silencio penetrante. «¿Estás seguro de su autenticidad?» 110%. Estas son sus letras. En la despensa hay un pequeño taburete con cristales. Y una jeringa. ¿Puedes traerlo al departamento? Ahora estoy en su casa. Quiero que ella no sospeche. Haz que parezca una rutina, como una especie de declaración. Estaremos allí en 20 minutos. Esperar. Cuando regresé a la cocina, Marina estaba untando mermelada sobre las tostadas con precisión quirúrgica, como si la noche anterior no hubiera existido. «¿Dormiste bien?», preguntó sin mirarme. «Así fue», respondí. Colocó una taza de té frente a mí. «Creo que deberíamos contratar a un detective privado. La policía tardará meses. Necesitamos respuestas sobre David, y rápido». «¿Cuáles son tus teorías?», pregunté manteniendo mi voz neutral. «Envidia en el trabajo. Un cliente insatisfecho». «Oh». Finalmente levantó la vista. «Mamá, no eres pobre. Todo el mundo conoce la casa de Oleg, sus ahorros, su herencia. Quizás alguien decidió atacarla a través de David». «¿Sabes cuánto dinero tengo?», yo pregunté. «No en números exactos. Pero tengo una idea». «Eres contador, sabes ahorrar». Demasiado rápido, emoticono cara sonriente. «Yo nunca tocaría tus papeles, por supuesto». Sonó el intercomunicador. Marina se estremeció casi imperceptiblemente y luego se recompuso. «Deben ser de la clínica», dijo. Pero en la puerta estaban Kuznetsova y dos policías uniformados, con rostros impasibles y saludos formales. «Buen día, Marina Melnikova». Algunas preguntas rutinarias sobre ayer. «Por supuesto, pasa», abrió la puerta con una sonrisa, pero sus dedos se blanquearon en el picaporte. Se sentaron a la mesa haciendo preguntas banales: tiempos, ingredientes, quién entraba y quién salía. Kuznetsova me llamó solo por un momento, lejos de los oídos que durante toda su vida habían escuchado más de lo que debían. Le entregué la bolsa de lona. «Aquí». Frascos de la despensa, jeringas del armario, cuadernos de maridos anteriores, la carpeta mamá. Nadezhda. Plan definitivo. Copias de mis documentos. ¿Y eso? Señalé los papeles de la tutela. Ella planeaba matarme y quedarse con todo. Kuznetsova abrió su bolso en el pasillo, olió la botella e hizo una mueca apenas perceptible. «Comprendido. Esto entra en el proceso. ¿Por qué no lo informaste antes?» «Porque no lo sabía. Solo anoche junté las piezas». Su rostro se endureció profesional. «Esto configura una serie de delitos.
Necesitamos que vaya a comisaría a prestar declaración. En cuanto a Marina. Una mirada significativa, resolvamos el tema del acto ahora mismo. ¿Puedo pedir un favor? Decir. No quiero verte esposado. Me voy ahora. Haz lo que haya que hacer, pero no aquí. Ella asintió. Sal por la puerta trasera. Nosotros nos encargamos del resto. Regresé a la cocina. Marina enjuagaba una taza en el fregadero, silbando suavemente, como si fuera una mañana cualquiera. Me voy a casa, anuncié. Necesito descansar dentro de mis propios muros. Quédate, mamá. Tengo miedo de estar solo. Su voz era dulce, sus ojos húmedos con una preocupación falsamente filial. La abracé. Un cuerpo extraño, pero que todavía respondía a mi nombre. Te amo, dijo sin dudarlo. Yo también, mentí con la misma entonación plana. De hecho, no se trataba de amor. Nunca he estado. En el pasillo me puse el abrigo con las manos que no me temblaban. Detrás de mí el sonido del agua, el tintineo de un vaso, tus pasos ligeros. Salí al balcón. El aire era fresco y claro. En la calle esperaba un coche camuflado y alguien hablaba por radio en el asiento del conductor. Bajé las escaleras, giré la llave en el contacto y fue entonces cuando oí, procedente de la puerta de la casa, un clic seco y profesional. El cerrojo de unas esposas. Un chasquido. Puse en marcha el motor y solo entonces oí el timbre de la puerta, breve, seco, profesional. Cerré los ojos por un segundo, me permití respirar hasta el final, descansar hasta el final y me fui. Que todo lo que vino después pasaría sin mí. 3 días transcurrieron en un silencio algodonoso, el hospital, las llamadas telefónicas, el investigador, los papeles que firmar. Por la noche la cama estaba dura y el techo, donde había grietas en lugar de ovejas. Al tercer día llamaron desde la UCI, David se había despertado y preguntaba por mí. El olor de la habitación era antiséptico y algo dulce, apetitoso, que le rascaba la garganta. Estaba pálido, exhausto, pero sus ojos claros, agudos, se fijaron en los míos con una claridad que dolía. Gracias por venir, dijo con voz ronca pero firme. Me acerqué para no tener que forzar la voz. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera estado en el infierno y regresado. Pero vivo. Gracias a ti. ¿Y? No lo entendí de inmediato. Sé que cambiaste las tazas. Escuché a Marina y a nuestro terapeuta cuando pensaron que estaba inconsciente. Ella estaba furiosa, dijo que arruinaste todo. Una ola helada recorrió mi nuca. David, ¿desde cuándo supiste que ella estaba tratando de envenenarte? Hace unos 6 meses. Al principio lo atribuí al estrés, náuseas, debilidad, pesadez de cabeza. Luego me di cuenta de que empeoraba después de las comidas que ella preparaba. Empecé a fingir que comía, a tirar la comida en una bolsa y a tirarla. A veces ella me miraba y yo fingía que no tenía apetito. ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué no llamaste a la policía? Bajó los ojos y ese gesto pesó más que cualquier palabra. Me amenazó. Dijo que sabía cómo hacer que el corazón de una anciana se detuviera, silenciosamente, naturalmente, sin sospechas. Encontré sus cuadernos hace un año cuando buscaba documentos del seguro. Descubrí lo que les pasó a sus maridos. Y no supe cómo decirle. ¿La amabas? Sospeché que estaba preparando algo para mí. Tenía sospechas. En tus notas recientes hablabas mucho de ti, rutina, presión, medicación, los momentos en los que estabas sola. Al final escribías acelerar. Entendí. Continuó como si necesitara vaciarlo todo de una vez, y ella incluso tuvo la osadía de pedirme que la ayudara con sus finanzas por familia. Lo revisé todo. Tienes más de 120 millones en bienes y cuentas. Pensé, si te pasara algo, todo terminaría en sus manos. Nunca conté correctamente, admití. Pensé que tenía suficiente para vivir. Ella contó para ti, respondió secamente. Nos quedamos en silencio. Afuera se oye el crujido sordo de una camilla empujada por alguien con zapatos blandos. Miré a ese hombre adulto inteligente que había arriesgado su vida para protegerme, y solo entonces dejé escapar el primer grito real. No era un llanto contenido, cargado de miedo.
Era luto por 30 años de amor maternal convertido en arma en manos ajenas. Marina fue arrestada, dije cuando pude hablar. Ayer el juez mantuvo prisión preventiva. Encontraron viales sin etiquetar, una jeringa, cuadernos, un plano detallado. Ahora es prueba material. Cerró los ojos y de ellos brotaron lágrimas calientes, nada teatrales, puras, reales. Ya no tendré miedo por ti, murmuró. Para ser honesto, temía cada cena. Todas las noches me preguntaba si me despertaría por la mañana. Ahora tengamos miedo juntos, intenté sonreír. Pero no el de ella. Nadezhda. Me miró fijamente. Di la verdad, ¿te arrepientes de haberla llevado a casa? Me arrepiento de no haber visto las señales. Pero no me arrepiento de querer ser madre. Suspiré. Son cosas diferentes. Él asintió. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. En la pantalla aparece el nombre de Kuznetsova. Nadezhda, dijo sin saludar, tenemos que reunirnos urgentemente. Sobre Marina. Es mucho más grande de lo que imaginábamos. En el departamento me senté en el borde de la silla frente a Kuznetsova, con las manos entrelazadas para ocultar el temblor de mis dedos. Abrió una carpeta, me miró con su habitual franqueza y fue directa al grano. Nadezhda, tu hija no es un caso aislado. Revisamos su pasado en sus documentos y encontramos cosas que, me temo, ni siquiera sospechabas. En silencio, ya lo había reunido todo dentro de mí, preparado para lo peor. Hasta ahora hemos confirmado al menos 6 muertes en los últimos 30 años. Kuznetsova pasó las páginas. 3 novios en la universidad, accidentes con años de diferencia, todos en circunstancias extrañas. Un jefe que murió de un infarto después de negarse a ascenderla. Una vecina anciana, muerte natural después de una pelea por el ruido y los gatos. Una compañera de trabajo atropellada el día después de denunciar un desfalco en la empresa. Casos dispersos, investigaciones archivadas, informes perdidos. Nadie había conectado los puntos. Asentí porque mi voz se quebraría. Y hay más. Sacó una carpeta delgada y separada. Revisamos el incendio. Tenías 8 años, no 5. La versión del accidente no se sostiene. En los registros, una nota escrita por un trabajador social, sospecha de incendio provocado. Hay pruebas de soborno, unos 700.000 rublos en ese momento, para cambiar su edad o sexo en los registros. Me dijeron que fue un accidente. Yo lo creí. Era un plan, respondió con calma Kuznetsova. No podías saberlo. Pero ahora lo sabes. Y hay otra cosa, Marina insiste en una reunión. Dice que necesita explicar. Permanecí en silencio por un minuto. Luego, quiero. Hablé 30 años con una máscara. Quiero ver qué hay detrás. La prisión olía a cloro, a hierro y a algo podrido que salía de las entrañas de los pasillos. Me llevaron a la sala de visitas después de 2 registros, revisaron mi bolso y me pidieron que les entregara mi teléfono. A la mesa, Marina. Con su mono naranja parecía más pequeño, como la primera noche que llamó a mi puerta, con un ramo marchitándose en sus manos. Mamá, dije en voz baja, como si estuviéramos en mi cocina. Gracias por venir. Tenemos mucho de qué hablar. Estoy escuchando, respondí. Mi voz ya no era la misma. Primero que nada, perdóname. No quise lastimar a nadie. Con David fue un error. Me perdí. Marina, dije con calma, te van a preguntar en el tribunal. Te voy a preguntar ahora, ¿mataste a tus maridos? Roman me ganó, susurró casi en un gemido. Todas las noches. Me defendía. Fedor robaba a personas mayores en el trabajo. No podía verlo destruir más vidas. ¿Qué pasa con el vecino? Sus dedos se mueven por un segundo sobre la mesa y luego bajan. Amenazó con envenenar a mis gatos. No pude soportarlo. El fuego, dijo. La casa de tus padres. La máscara se deslizó casi imperceptiblemente. Y vi esa misma frialdad en los ojos que noté el primer día. Eran monstruos, dijo. Me hicieron cosas horribles. Me protegí. Tú tenías 8. Ellos eran 5. Los registros se confundieron.
Soborno asistente social. Mamá sonrió repentinamente infantil. ¿De verdad crees en la policía? Quieren separarnos. Mienten para que no me ames. Lo miré y pensé en los cuadernos, las minuciosas columnas de dosis, la línea roja de acelerar, los frascos sin etiquetar. Dime algo, le pregunté. ¿Me amaste? ¿Alguna vez en serio? Ella se quedó en silencio, mirándome. Y en ese silencio, supe que ya tenía mi respuesta. El silencio se prolongó tanto que oí los latidos de mi corazón. En sus ojos algo calculador parpadeó como si estuviera eligiendo la fórmula correcta entre miles. Mamá, dijo suavemente, casi con amor, tú fuiste la única que siempre estuvo ahí para mí. No fue una respuesta. Amar o no amar, insistí. Ella dejó de jugar. Levantó lentamente los ojos, ahora opacos, vidriosos. ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? Levantó el rostro y no hubo más lágrimas ni súplicas, solo un vuelo limpio e ingrávido. No. 30 años resumidos en una sílaba. Las palabras cayeron sordas como un enchufe. No me inmuté. Simplemente exhalé. Debió sentir que ya no necesitaba perdonarme, porque continuó, tranquilamente, explicándole como una adulta a un niño, fuiste conveniente. Quería ser madre con tanta fuerza que creía todo lo que decía. No era amarme, madre. Era usarme. Y lo hice. Dinero, cobertura, reputación. Una mujer práctica al lado, ¿quién sospecharía? Tú con tus cuadernos impecables, yo, la hija traumatizada. La combinación perfecta. Gracias, dije, porque de repente sentí un extraño alivio. Al menos se había quitado la máscara. Ahorró tiempo. Ella entrecerró los ojos y por un segundo vi ese brillo infantil allí, no lástima, no, algo más agudo, casi un desafío. En el tribunal tendrás que elegir las palabras adecuadas, madre. Sigo siendo tu hija. ¿No quieres convertirme en la villana? Dirás que estaba enferma, que el trauma me cegó, que no sabía lo que estaba haciendo. En el tribunal, respondí, diré la verdad. Sobre las dosis, los viales, los planes. Sobre cómo amenazaste a David si se iba. Y sobre cómo durante 30 años te alimentaste de mi amor como un parásito. Ella dejó de sonreír. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz, si haces esto, te arrepentirás. Incluso desde aquí. Siempre había gente disponible, me recordó. Marina, le dije, 30 años tenía miedo de decepcionarte. Ahora te toca a ti tenerme miedo. Cuando me llevaron, el silencio en el pasillo parecía casi de cariño. Me alejé pensando que todo lo que éramos, madre e hija, había terminado exactamente en ese momento, en esos 2 segundos en los que ella dijo no. O tal vez nunca empezó. El juicio comenzó 3 meses después en el Tribunal Superior con la prensa entre el público. Sabía que sería difícil, pero no sabía que al final del primer día, una pequeña piedra afilada se alojaría en mi pecho y permanecería allí hasta el final. El fiscal habló secamente sin rodeos, notas manuscritas de los acusados, frascos con sustancias cristalinas encontrados en el sótano, peritajes, declaraciones de víctimas y testigos. La defensa se ciñó al guión habitual, trauma infantil, falta de discernimiento, estallido temporal. Marina, víctima de las circunstancias. El segundo día leyeron el dictamen del perito psiquiátrico, sin signos de imputabilidad. Sin trastornos psicóticos. Críticas preservadas. Acciones de carácter violento y premeditado. El abogado simplemente frunció los labios y pidió que se adjuntaran al expediente cartas de recomendación, las mismas que yo misma había escrito durante años, ama de casa ejemplar, cariñosa, gran relación con la comunidad. Cuando trajeron las cajas de su oficina, cerré los ojos por un momento. Los cuadernos estaban dispuestos sobre la mesa como instrumentos quirúrgicos en fila. El fiscal pidió permiso para leer. Una voz extraña, ni mía ni suya, recitó la fecha, la dosis, la nota, aumento progresivo. Paro cardíaco confirmado. Pago recibido. Alguien susurró algo detrás de mí. Alguien tragó saliva. Al tercer día, David subió al estrado como testigo. Todavía frágil, pero erguido, hablaba sin prisas, como quien por fin puede soltar la verdad sin miedo. Contó cómo empezó a fingir que comía, cómo tiraba la comida, cómo contaba los minutos hasta el amanecer.
Como una noche encontró mi plan final entre sus papeles y comprendió que yo sería el siguiente. Ella me dijo que podía matar de una manera que nadie se enteraría. Que si me iba o decía algo, sufrirías las consecuencias. La defensa intentó descalificarlo de invención. Resentimiento. Venganza. Se limitó a señalar los cuadernos sobre la mesa, todo está escrito de su mano. Nombres, fechas, métodos. Una mentira es cuando lo inventas. Solo digo lo que vi. En cierto momento el fiscal sacó de un sobre las fotografías, las mismas encontradas en el tercer piso, organizadas por fechas como trofeos, los dos exmaridos, la vecina cuyo apellido ya constaba en los registros, rostros de desconocidos cuyas historias la investigación ya empezaba a desentrañar en migajas de viejos informes. El aire de la habitación se volvió espeso como miel podrida. El abogado se puso de pie y pidió que no traumatizaran al jurado, el juez permitió que solo se mostrara una parte. Fue suficiente. Apreté con más fuerza el brazo de la silla. Cuando me llegó el turno, subí al banquillo sin ese nudo en el estómago que había sentido el primer día. Le dije que llevábamos 30 años siendo Marina y madre, a veces cercanas, otras lejanas, pero siempre con mi amor como moneda de cambio. Hablé del muñeco roto, de las escaleras del colegio, de la noche con la fiebre y del envenenamiento disfrazado de embriaguez. La costumbre de justificar cada extrañeza con una palabra, trauma. Y el día en que por la noche encontré en la despensa los frascos, la jeringa, los cuadernos, la carpeta con mi nombre y la línea roja, acelera. En ese momento, dijo, dejé de ser tu madre. Lo único que me quedó fue el testigo. La defensa intentó pincharme, estás enojado. Proyectas tu dolor. Respondí que no amar era un derecho, matar, no. Me preguntaron si distorsioné el pasado con odio adulto. Repetí, soy contable. Sé consultar los balances. Comparé palabras con cuadernos, olores con botellas, amenazas con cartas. Todo coincidía. En su lado derecho sintió el peso de su mirada. Marina me miró calculando cuántos centímetros me quedarían en la cara si ella daba un paso. Nuestros ojos se encontraron y ella sacudió la cabeza, casi imperceptiblemente, como si se dijera a sí misma, no a mí, no perdono. Pensé que no había nada más que pedirle. El fiscal finalizó su discurso al final de la segunda semana. No gritó. Era simplemente unir punto por punto, cianuro, olor a almendras amargas, el número 112 marcado en pánico, reanimación, amenazas, seguro de vida, series de dosis letales. La defensa respondió con el mismo estribillo, infancia robada, búsqueda del amor, heridas abiertas, pidió a la gente que creyera en su versión de la realidad. El juez escuchó, los jurados tomaron notas, los técnicos de iluminación ajustaron las lámparas hacia arriba y hacia abajo, como si intentaran equilibrar nuestras vidas en una balanza. En la tercera semana, los jurados se retiraron. La habitación estaba vacía y el sonido de las páginas al pasar resonaba demasiado fuerte. Me quedé en mi lugar, mirando al vacío, recordando cómo, años atrás, le pasaba los dedos por el pelo a Marina antes de dormir y pensaba que con paciencia bastaba para arreglarlo todo. No fue suficiente. Esperamos 4 horas. Cuando se abrió la puerta, mis piernas no lo podían creer. El secretario pronunció las palabras habituales, el juez pidió a todos que se pusieran de pie. Los jurados regresaron más pesados, como si esas 4 horas los hubieran envejecido. ¿Ha llegado a un veredicto?, preguntó el juez. Sí, respondió el presidente. El papel que tenía en las manos tembló vivo. Mis uñas se clavaron en los brazos del sillón hasta que se pusieron blancas. Vi a Marina girar lentamente la cabeza hacia mí sonriendo apenas, como sonreía cuando era niña, cuando sabía que ya había ganado. El presidente abrió el documento y leyó, sin ceremonias, con voz de funcionario, para todos los puntos. Culpable. El aire salió de la habitación por un segundo, como si alguien hubiera succionado todo el oxígeno de una vez. El juez anunció la sentencia, cadena perpetua. Marina no se inmutó. Volvió la cabeza lentamente, me miró largamente con frialdad, y sonrió de esa manera casi imperceptible, tal como lo hacía cuando era niño, cuando ya lo había decidido todo. La presión del tribunal todavía me aplastaba contra la silla. ¿Y usted? Pregunté, mi voz más libre de lo que había sido en 30 años. ¿Te arrepientes de haberla sacado de esa casa? Lamento no haber visto las señales antes.
Ser madre no era un delito. Cierra los ojos, sí. Esa noche quemé las fotografías no por ira, sino para completar el ciclo. Vendí el resto, la casa en los suburbios que olía a mentira, los muebles en los que resonaban los gritos, incluso la contabilidad que llevé durante décadas como penitencia. Ya no quería vivir bajo la sombra de nadie. 5 años después tengo otra dirección y otro silencio. Una casa luminosa en la montaña, ventanas abiertas al cielo y un hombre que lleva en su regazo a 2 niños como si fueran suyos para siempre, Kirill, de 7 años, y Anya, de 5. Para ellos, solo soy la babushka Nadia. Hacemos cenas sencillas, puré de patatas, pollo asado, nos reímos, discutimos sobre quién va a lavar los platos. Anya se sube a mi regazo. Babushka cuenta la historia de la bruja que se volvió buena. Cuento corto. Kirill resoplando. Las brujas malas no se vuelven buenas. Por eso es malo. Tiene razón. Pero puedo hablarles de una mujer que aprendió a defenderse de las brujas. ¿Y cómo sabemos cuál es la bruja? Pregunta seriamente. Lo miro a los ojos. Con acciones, no con palabras. Si alguien pide perdón pero hace lo mismo, no es perdón. Es un cebo. Por la noche, cuando los niños duermen, nos quedamos en el balcón escuchando el viento. A veces pregunta. ¿Aún piensas en ella? Ya no duele. Pienso como quien recuerda una tormenta que pasó muy lejos. Hace unos días llegó una carta desde la cárcel, encontré a Dios, quiero hablar, he cambiado. Lo tiré a la basura. No por odio, sino porque no le debo nada a alguien que nunca ha tenido remordimientos. No perdoné a Marina. Me deshice de ella. De la esperanza de que algún día sería redimida, de la manía de justificar la crueldad con el trauma, del eterno papel de salvadora. Ahora construyo lo que sé, una vida sencilla y honesta. Abrí una pequeña ONG para familias adoptivas, enseñándoles a ver las señales antes de que se conviertan en cicatrices, a diferenciar el amor de la ilusión. No asustamos, enseñamos a preguntar, ¿por qué el niño repite un gesto peligroso? ¿Cómo reaccionas cuando te dicen no? ¿Qué dicen tus pasos cuando las palabras mienten? No es un trabajo ruidoso, pero veo menos lágrimas y más claridad en los ojos de quienes acuden a nosotros. Los niños crecen. Kirill tiene sus ataques de terquedad, da portazos, luego se disculpa y cambia. Me abrazan sin cálculos, sin congelar el cuerpo, sin esperar nada a cambio. Y lo sé, esto es real. ¿No tienes miedo de volver a cometer errores? Me preguntan. Yo tengo. Pero el miedo ya no me ciega. Amar no es cerrar los ojos, se trata de verlo todo y estar del lado de quien no te destruye. Esta noche David lleva las tazas a la cocina mientras yo cargo a los niños. Susurran sobre quién alimentará al gato mañana y se ríen. Escucho esa risa y me encuentro pensando, por primera vez en 30 años, no espero una puñalada por la espalda. Esa es mi moraleja, dicha en voz baja y sin fanfarrias, la bondad no requiere ceguera. El coraje no se trata de soportar el dolor, se trata de recordarte a ti mismo y a quienes están a tu lado. Y la familia no es sangre ni el título de hija o madre. La familia es quien te cuida cuando el mundo se olvida. No soy una heroína. Simplemente elegí vivir. Y esta vida no tiene finales épicos, tiene mañanas normales, la tetera al fuego, los calcetines de los niños en la pila, la lista de la compra metida en la nevera y la certeza de que mañana será igual que hoy, sin mentiras. Si has llegado hasta aquí, déjalo en los comentarios, cuántos años tienes y de dónde eres. Queremos saber quién nos lee. Dale me gusta, comparte y suscríbete porque las mejores historias son aquellas que la vida escribe sin previo aviso.